y vamos a orar, pero si tú estás necesitado específicamente hoy, has llegado aquí, tienes una carga, has venido con alguna carga, con alguna necesidad profunda, levanta tu mano a Dios y vamos a buscar al Señor en este momento. Si tienes alguna carga, dile: Señor, yo confío que tú hoy día me vas a sostener, tú vas a obrar en mí, tú vas a sostenerme, tú vas a estar conmigo en este momento. Levanta tu mano ahí delante de Dios. Señor, que estás en los cielos, te damos gracias por regalarnos este día, te damos gracias porque podemos levantar nuestras manos a ti y saber que de ti viene el auxilio, que de ti viene el socorro, que de ti viene la fortaleza, que de ti viene la provisión, que de ti viene la sanidad. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, Padre. Y hoy día hemos venido acá para poder buscarte, para poder encontrarnos contigo como iglesia, y pedimos, Señor, que toda carga la ponemos delante de ti en este momento. No la queremos llevar más, sino la queremos poner en tus manos y confiar que tenemos un Dios que nos cuida, un Dios que nos sostiene. Padre, obra en nosotros hoy, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saluda a la persona que está a tu costado, sal de tu sitio, dile: qué gusto conocerte, gracias por estar acá. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu comida favorita? No. Muy bien. Qué bueno. Tomen asiento. Qué bueno. Pueden tomar asiento. Estudié en un seminario teología, un seminario que era conocido por ser un seminario profundamente exigente en el ámbito académico, teológico. Teníamos profesores nacionales, profesores de Estados Unidos y profesores de Europa, así que una riqueza, bendecido que teníamos esos profesores. Personas que venían de las universidades a estudiar en el seminario decían que realmente este seminario era muy exigente, la carga académica era muy alta, y realmente a veces era más alta que la universidad en la que se encontraba. Pero lo curioso es que este seminario, le decían, es el cementerio de los futuros pastores. Por un lado, era reconocido como un lugar académico, un lugar donde ibas a salir gran teólogo, muy preparado, conocedor de la Biblia, y por otro lado, sabían muchos que era el cementerio de los futuros pastores. ¿Y sabes por qué le llamaban así? Porque muchos, en lugar de salir con el fuego, de salir con el deseo de servir a Dios y vivir una vida entregada a Dios, salían con situaciones complicadas. Y te voy a decir, uno de los problemas que existe es que muchas veces uno cree que tener conocimiento bíblico te da automáticamente madurez espiritual. Por más conocimiento que yo tenga, conozco griego, hebreo, historia de la iglesia, exégesis de todos los pasajes, conozco el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y todos los detalles, creen, y muchos de mis compañeros con los que estudiábamos, creían que eso nos daba a nosotros madurez espiritual, solidez espiritual para vivir la vida. Cuando conversé con mi pastor, gracias a Dios tuve un pastor que me aconsejó y me dijo: si tú sigues la línea de los que te están aconsejando allá, él me apoyó para que vaya allá, pero él me aconsejaba en las cosas que él consideraba que no estaba bien. Y una de las cosas que él consideraba que no estaba bien era cuando me decía: tú tienes que encerrarte en el mundo académico y solo apoyar a la iglesia los fines de semana. Y los profesores, que eran pastores y doctores y maestros, me decían: tú puedes ir a servir en tu iglesia solo los fines de semana. Y mi pastor me decía: si tú haces eso, tú te vas a morir. Te vas a secar. Porque solo estás alimentando tu mente y no estás alimentando tu corazón, que es servir a los demás, que es vivir con los demás.
que es convivir con la iglesia, que es aplicar lo que tú vas aprendiendo en el mundo diario y no solamente en el mundo académico. Y el pastor y algunos amigos me enseñaron la importancia de que la madurez espiritual no está en cuánto conoces de la Biblia, sino en cuánto realmente te relacionas con Dios de manera profunda. Aprendimos a pasar noches de oración, noches conversando de la Biblia y de una manera agradable, que nos gustaba, que lo disfrutábamos. Y ellos me impregnaron la espiritualidad y la madurez que ellos tenían. Y eso me ayudó a no perder la brújula de la que muchos perdieron. Y es triste saber la estadística de cuántas personas que se han preparado en el seminario finalmente no sirvieron en el ministerio, se alejaron del ministerio y algunos se alejaron de la iglesia. Nosotros sabemos algo, que para llegar a ser adulto es un proceso. ¿No es cierto? No hay ningún bebé que pasa al día siguiente y es adulto. No hay, es un proceso. Podemos poner ahí el proceso, por favor, la primera línea que tienes ahí. Tenemos el desarrollo físico y emocional que se inicia desde bebito, luego llega a ser, ¿qué? Niño, luego llegas a ser joven y el joven ansía por ser adulto y después quiere decir, y cuando se da cuenta lo que es ser adulto dice, uy, quiero volver a ser joven. Ya no se puede, ¿no? Pero es un proceso que toma tiempo para llegar a ser adulto. Igual es en nuestro caminar con Dios, igual es en nuestra vida espiritual, igual es en nuestra vida emocional. Es interesante, el bebé cuando quiere comunicar algo, ¿cómo comunica? Exacto. Llora. Y las mamás, yo me saco el sombrero, las mamás. ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre? ¿Está sucio? Está sucio. ¿Cómo saben? Las mamás tienen como un sexto sentido, ¿no? Pero el bebé solo se comunica ¿cómo? Llorando. Ya cuando llega a ser niño, el niño ya habla, empieza a hablar. Y una de las primeras favoritas palabras que fueron tuyas y mías probablemente es, esto es mío. No comparte porque es niño. ¿No es cierto? No sabe todavía buscar el bien de los demás. El niño está centrado solo en sí mismo. El adolescente llega a ser ahora rebelde y se rebela contra sus padres y quiere la independencia. Y la famosa frase de los adolescentes, no me vas a decir lo que tengo que hacer. Todo lo hemos dicho. Y después nuestros hijos nos dicen lo que nosotros le dijimos un día a nuestros padres. No me vas a decir lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque el adolescente no quiere ser tratado como niño. Ya llegó a ser adolescente. ¿Te estás dando cuenta del proceso? Y no quiere ser como niño. Y todavía no es adulto. El que llega a ser adulto es aquel que ya desarrolla, emocionalmente adulto, ya desarrolla relaciones saludables y estables con los demás. Sabe comunicarse con los demás, sabe expresarse con los demás, sabe ser directo en lo que realmente siente de manera sincera, pero sin ofender, sin atacar al otro como el adolescente ataca. El adolescente para la defensiva. El adulto ya ha aprendido a convivir con los demás. Estoy hablando del adulto emocional. Porque hay muchos que aún son como bebés, que cuando tienen alguna necesidad solo lloran. Hacen rabietas, cristianos que tienen años en la fe, pero siguen haciendo ¿qué? Rabietas espirituales. Cuando son niños, expresan sus emociones, pero buscando ganar al otro. Cuando son adolescentes emocionales, están a la defensiva, no saben manejar las críticas, luchan por no ser controlados, se resienten con facilidad. ¿Cómo llegar a ser adulto? Ahora la pregunta es más directa. ¿Dónde te encuentras tú?
como un bebé, como un niño, como un joven o como un adulto. Y la gran mayoría de nosotros que estamos acá somos ya adultos, ¿ah? Y diríamos, naturalmente, somos adultos emocionalmente. Peter Escacero dice lo siguiente: para llegar a ser cristianos emocionalmente maduros, necesitamos aplicar las verdades que creemos de manera práctica y eficaz. Qué fácil, ¿no? ¿Quieres llegar a ser adulto? Dice, muy bien, muy sencillo. ¿Cuál es el punto? Aplica todo lo que crees a tu vida de manera práctica y eficaz. Terminó el sermón. Somos maduros. Suena sencillo, suena fácil, pero no lo es. Vamos a hacer una prueba, ¿ok? ¿Puedes poner la prueba al frente, por favor? El punto 0 va a ser nada. El punto 1 va a ser muy poco. El punto 2 va a significar intermedio. El punto 3, bien. Y el punto 4, que has avanzado bien. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este momento? Vamos a hacer una prueba todos nosotros de cuánto lo que sabemos lo aplicamos a nuestra vida. Y te vas a poner una nota, no te la voy a poner yo. Tú mismo te la vas a poner. Si te pones 0 es porque eres recontra honesto. Porque la mayoría que quiere poner 0, pero como se siente mal, ponen 1 aunque sea, ¿no? Un poquito. Y los que no luchan con el orgullo ponen 2. Y los súper orgullosos 3 y 4, ¿no? Pero hay que tratar de aplicar la honestidad y la sinceridad hoy día. Porque esto no te lo voy a poner yo, ni nadie lo va a saber, está en tu mente. Yo no leo tu mente, ni lees la mente del costado. Entonces siéntete tranquilo, ¿ok? Vamos a ver qué primera cosa sabemos. Ponme la primera línea, por favor. Sabemos, la Biblia enseña, que debemos ser, ¿qué dice? Lentos para hablar y rápido para escuchar. Ponte una nota de ti. Porque todos decimos amén cuando leemos el versículo, ¿no? Pero ahora ponte la nota. ¿Cuánto te pones? Si eres lento para hablar y rápido para escuchar, si no lo practicas, te tienes que poner 0. Si lo practicas un poco, 1. Si estás 2, 3 y 4. Pasamos a la siguiente. Sabemos que no debemos permitir que el enojo nos haga... ¿Cuánto te pones? ¿Cuánto aplicas lo que sabes? Esa es la madurez. 0, si la ira te controla completamente, tienes que ponerte 0, ¿no? 1, poquito. 2, regular. 3, bien. 4, súper bien. Y de verdad que se pone 4, están mintiendo, ¿eh? Seguimos. Sabemos que debemos vencer al mal con... ¿Vences al mal con el bien en la vida diaria? Cuando alguien te habla mal, cuando alguien te trata mal, das y respondes con bien, ponte la nota. 0, te pones igual. 1, poquito. 2, ok, creo que ese es el último. No, hay uno más. Sabemos que debemos responder, ¿qué dice? Suavemente cuando nos hablan duramente. Cuando alguien nos habla con fuerza, la Biblia dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Ponte la nota. Cuando tu esposo o tu esposa te dice algo así, enojado, como, ay sí, amorcito, piensa bien lo que me estás diciendo. ¿O cómo le respondes? Oye, ¿qué te crees tú? Ponte en la nota. Y ahí hay una radiografía de cómo nos encontramos emocionalmente y espiritualmente. Confrontacional, ¿no? Increíble. ¿Cómo puedo desarrollarme emocionalmente maduro? ¿Es posible? Hoy vamos a ver el encuentro de un hombre religioso que se va a encontrar con Jesús.
Interesante va a ser la historia de hoy. Busca Lucas capítulo 10, mantente en Lucas 10 todo el sermón. Ese es el pasaje de hoy día. Este hombre se veía a sí mismo, se ponía siempre el 4. Este hombre se ponía, yo estoy espiritualmente alto, ¿no? Y este hombre se va a acercar a Jesús y le va a hacer preguntas teológicas, bíblicas. Y va a mostrarle a Jesús que él conoce la Biblia, que soy maduro espiritualmente por conocer la Biblia. Versículo 25. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús estaba con 72 discípulos, si lees el versículo anterior, los versículos anteriores, y los envió a que prediquen y los estaba entrenando para que sirvan en la obra de misiones en el mundo. Cuando Jesús estaba haciendo eso, irrumpe un hombre religioso y le empieza a hacer una pregunta. Quiere atacarlo a Jesús. La pregunta es buena. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es una pregunta importantísima, clave para saber sobre la salvación del ser humano. Muy importante la pregunta. Pero si lees el versículo, dice, en esto se presentó un experto en la ley. ¿Para qué? Para poner a prueba a Jesús. Tenía malas intenciones en hacer esta pregunta. Lo estaba haciendo con el propósito de desacreditar a Jesús delante de todos los demás. Y ese era el propósito de este hombre religioso. Soy un experto de la ley, soy un conocedor, y se creía superior de Jesús, creía que lo podía embaucar con su pregunta. Esa es una característica del inmaduro, que se cree superior de los otros. Versículo 26 al 28. Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. ¡Wow! La respuesta que dio este hombre fue perfecta. Tienes la nota máxima. Sabes realmente la respuesta. Conoces de la respuesta. La has verbalizado porque la tienes teóricamente en tu mente y la has verbalizado. Y Jesús le dice: excelente, muy bien dicho. Amar a Dios y amar al prójimo de manera perfecta te da la vida eterna. Pero no hay ningún ser humano que pueda amar a Dios y amar al prójimo de manera perfecta. Pero interesante cómo termina el versículo 28. Que Jesús le dice, bien contestado, le dice: la teoría que tienes, buena. Pero le termina diciendo: haz eso y vivirás. ¿Qué le está diciendo Jesús? Practica lo que estás diciendo con tu mente y realmente podrás vivir una vida madura, una vida emocional, una vida plena. ¿Qué es lo que Jesús está mostrándole a este hombre? Que él no lo estaba haciendo, porque le dice: haz eso. Quiere decir que él no lo estaba viviendo. Y Jesús lo que le estaba confrontando a este hombre es que este hombre religioso tenía una desconexión entre lo que él sabía y lo que él vivía. Había una desconexión entre lo que él sabía y lo que él vivía. Y eso le traía a este hombre vivir de una manera inmadura, de una manera no plena. Lo que él sabía estaba desconectado de lo que él vivía. Y hemos hecho una prueba hace poco de cuánto lo que sabemos está desconectado de lo que vivimos en nuestra vida diaria. Entonces, ese era el problema de este hombre religioso. Tenía una desconexión entre lo que él sabía y lo que él vivía. Esta es una de las características de la falta de madurez. La madurez no tiene que ver cuánto sabes.
sino cuánto de lo que sabes ya lo estás viviendo en tu vida, ya lo estás aplicando en tu vida. El hombre religioso sabía que había que amar a Dios y había que amar al prójimo de manera profunda. El pastor Paul Tripp es muy conocido en el mundo de la iglesia, en el mundo de los pastores, escritor, conferencista, maestro de la Biblia. Estaba leyendo un libro y él dijo lo siguiente sobre los pastores. Y él dijo esto: los graduados del seminario, que son expertos en la Biblia y en teología, tienden a pensar que son maduros. No, la madurez se trata de cómo vives tu vida. Es posible ser bíblicamente culto y tener una importante necesidad de crecimiento espiritual. La madurez bíblica nunca se trata solo de lo que sabes, sino se trata de cómo la gracia ha usado lo que has llegado a saber para transformar la manera en que vives. Y ese es el problema que tenía este hombre religioso. Y ese es el problema de muchos. Ahora mira cómo responde en el versículo 29. Pero él, el hombre religioso, ¿qué quería hacer? Justificarse. Así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué se justificó? Porque Jesús tocó la llaga, tocó la herida, tocó el problema. Hay una desconexión entre lo que tú sabes, hombre religioso, y lo que tú vives. Y se sintió descubierto. Y en ese momento que se sintió descubierto, buscó justificarse. En lugar de humillarse y decir: sí, realmente no estoy viviendo como debería vivir. Realmente necesito ayuda, necesito auxilio. Se justificó. Y empezó a formular una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y él dijo: esta pregunta es la segunda pregunta que le estaba haciendo a Jesús. Ya lo atrapé a Jesús. No lo va a poder responder. Porque los judíos tenían varias maneras de pensar quién era su prójimo. Algunos decían: mi prójimo no son los samaritanos, no son los gentiles. Es decir, puedo excluir ciertas personas de mi vida y sentirme que estoy bien espiritualmente, sentirme que estoy bien emocionalmente. Otros decían: está bien amar al prójimo, pero se puede aborrecer a tus enemigos. Entonces había esos conceptos y esas ideas. Lucas describe a los religiosos de una manera interesante. Más adelante, no pierdas Lucas 10, pero en Lucas 18, versículo 9, dice: a algunos que, confiando en sí mismos, ¿cómo se veían a sí mismos? Se creían que justos. ¿Cómo se veían ellos a sí mismos? Estoy bien. ¿Qué nota se ponían? 4. No querían ponerse 0. Merecían quizás menos de 0, ¿no? ¿Alguna vez has recibido menos en tus notas de tu calificativo? Qué terrible, ¿no? Menos, terrible, ¿no? Pero ¿cómo se consideraban ellos? ¿Cómo se veían ellos? Yo estoy bien, soy maduro, soy muy espiritual. Se veían así. Podemos desarrollar amor por Dios y podemos no tener relaciones saludables con otros. No está en tus manos tener relaciones saludables con todos, pero sí en tus manos hacer todo lo que está posible con la gracia de Dios. Pero ¿cómo le responde Jesús a la pregunta del religioso? Le preguntó: ¿quién es mi prójimo? ¿Ok? Vamos a ver la respuesta. Versículo 30, Lucas 10, 30. Respondió Jesús. ¿Le respondió con teoría? No. Él le preguntó una pregunta teórica. Defíneme quién es el prójimo. Y Jesús le va a contar una historia. Y le dice: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon, se fueron, dejándolo medio muerto. De Jerusalén a Jericó había 27 kilómetros de caminata. 27 kilómetros y era una zona montañosa. Quiere decir que había cuevas.
Entonces uno tenía que ir. ¿Alguna vez has caminado por un sitio donde estás así? Así era ese lugar. Porque por cualquier momento salían ladrones. Y él quizá estaba así, pero en un descuido, ¡pum!, salieron. Y lo rodearon. Y no tenía por dónde escaparse. Los ladrones no le dijeron, bueno, no te vamos a hacer nada, solo darnos lo que queremos y nos vamos. No, lo robaron. ¿Y encima qué le hicieron? Lo golpearon, lo trataron de una manera violenta y lo dejaron medio muerto. O sea, ellos probablemente pensaron, lo matamos. ¿Cómo lo habrán golpeado? ¿Cómo lo habrán maltratado a este hombre? Versículo 31. Resulta que viajaba por el mismo camino, ¿quién? Un sacerdote, que es alguien encargado de las ceremonias religiosas en el templo. Quien al verlo se desvió, ¿y qué hizo? Siguió de largo. Y así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. No se sabe si el hombre estaba consciente o inconsciente, no se sabe. La Biblia no nos da detalles, dice que lo dejaron medio muerto. Si estaba consciente, imaginémonos que estaba consciente. La Biblia no lo dice, pero imaginémonos que estaba consciente y el hombre estaba tirado, muy, muy mal herido, y abre sus ojos y ve que viene un sacerdote. ¿Qué piensa? Llegó mi esperanza. Alguien me va a levantar, me va a ayudar, me va a auxiliar. ¿Te imaginas lo que sintió este hombre cuando vio que ese hombre religioso lo miró? ¿Y qué hizo? Se siguió de largo. Él sabía, porque era un hombre religioso, él sabía que había que auxiliar a la gente, ¿no es cierto? Él sabía, pero no lo vivía. Nuevamente había una desconexión entre lo que él sabía y lo que él vivía. Así que lo que tú sabes no significa madurez necesariamente. Había una desconexión. Me imagino que ahí probablemente estaba el hombre todavía tirado en el piso, probablemente ensangrentado, y se vio que se fue el sacerdote. Y de repente aparece un levita. El levita, ¿no?, descendiente de Leví, y eran los que ayudaban a los sacerdotes. Y él decía, bueno, se fue él, pero aparece otro. Es la esperanza. Y de repente, ¿qué hace este levita? Lo ve, ¿y qué hace? Se va. Él también sabía que había que auxiliar a la gente, pero había una desconexión entre lo que él sabía y lo que él vivía. Los dos, tanto el sacerdote como el levita. Y yo me imagino en este momento tú estás diciendo, estás con un sentimiento ahí dentro de ti, porque cuando contamos las historias sentimos, ¿no es cierto? Y de repente algunos de ustedes están con ese sentimiento, posible ese sacerdote, ¿cómo es posible ese levita que haga eso? Pero paremos un poquito y pensemos en nosotros. Y nos hagamos preguntas directas. ¿Hay gente necesitada alrededor de nuestra vida? ¿Hay gente alrededor de nuestra vida que necesita oír el Evangelio de Dios y que nosotros no se lo hemos dicho? ¿Hay gente necesitada que necesita una palabra de aliento, de apoyo y no se las hemos dado? Hay personas que están en crisis y no hemos orado por ellas, ni les hemos invitado a la iglesia y hemos continuado con nuestra vida. Venimos a la iglesia, agarramos nuestra Biblia, sabemos, pero no vivimos. Hay una desconexión entre lo que sabemos y lo que vivimos. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí. Uno puede creer, escuchando esto, necesito esforzarme por hacer lo que Dios me dice que yo sé para ser maduro. Y si vas por ese camino vas a terminar sumamente frustrado. Pablo dice en Gálatas 5:22 algo interesante que tiene relación con esto. En cambio, dice en Gálatas 5:22, el fruto de mi esfuerzo, no dice eso, ¿no? El fruto de mi esfuerzo, no dice eso. ¿El fruto de qué?
del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Es cuando yo me rindo a Dios y le digo, necesito de ti, Dios, porque sin ti yo no vivo tu palabra. Sin tu auxilio no vivo lo que yo sé. Dios opera dentro de ti y hace algo sobrenatural para que vivas así, con amor, con alegría, con paz, con paciencia, con amabilidad, que a veces nos llaman, estos cristianos no son ni amables, ¿no? Con bondad, fidelidad. Cuando nos rendimos a Dios, reconocemos que necesitamos de Él, que no podemos practicar sus enseñanzas sin su gracia y sin su ayuda. El religioso solo depende ¿de qué? De su conocimiento, de su religiosidad. El cristiano se humilla, busca a Dios y es honesto con Dios y le dice, sin ti yo no puedo. Yo sé que ustedes creen que yo como pastor tengo más de la gracia de Dios que ustedes. Hay gente que se me ha acercado y me ha dicho, pastor, ore porque usted está más cerca del cielo. No sé si me han puesto un tercer piso en las torres de arriba, no sé. Estoy igual que tú, vivo en el mismo tierra que tú. Los mismos problemas quizás que tú tienes. Las mismas luchas, las mismas dificultades, las mismas lágrimas, igual que tú. Todos los que estamos aquí, incluido quien habla, necesita de la gracia de Dios para vivir su palabra. Sin su ayuda estamos perdidos. Sin su gracia no podemos movernos y no podemos actuar para ver una vida sobrenatural en el mundo que vivimos. Versículo 33 al 35 dice, pero un samaritano, sigue hablando Jesús con el experto en la ley, y le dice, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Ahora aparece en la escena un religioso. Aparece un samaritano. Un samaritano, alguien que era visto por los judíos como inferiores. Los judíos se creían superiores a los samaritanos. Había un odio entre los judíos y los samaritanos. Y había un concepto de superioridad religiosa sobre ellos. Algunos de nosotros tenemos a veces eso metido dentro de nosotros. Nos creemos superiores porque hemos conocido de Dios y hemos conocido de la gracia. Y miramos a los no creyentes como inferiores a nosotros. Lucas dice algo interesantísimo. 3 hombres vieron a este hombre herido. El sacerdote, el levita y el samaritano. Los 3 lo vieron, pero solo uno actuó. 2 no actuaron, que se suponía que deberían actuar, pero solo uno actuó. En solo uno había una conexión entre lo que él sabía y lo que él vivía. Los 3 sabían lo mismo, hay que amar a Dios, hay que amar al prójimo. Pero solo uno tenía conexión entre lo que sabía y lo que vivía. El samaritano tuvo una compasión que es un actuar sobre alguien necesitado, como Jesús lo tuvo en la tierra. Jesús tuvo compasión cuando vio gente desorientada. Jesús tuvo compasión cuando vio gente que sufría emocionalmente y físicamente. La vida cristiana no se trata de cuánto sabes, sino de cuánto de lo que Dios te ha dado como conocimiento lo vives con su gracia y con su ayuda. En el samaritano existía una conexión entre lo que él sabía y lo que él vivía, y eso lo llevó a tener una vida madura emocional y espiritualmente. Ahora,
no significa, voy a hacer una aclaración pero muy rápido, no significa ayudar a los demás, olvidarse de uno. Ayudar a los demás por ejemplo, voy a ser claro con lo que pasó acá con el samaritano, es interesante. El samaritano dijo, un hombre necesitado, cancelo todo y me dedico solo a él. ¿Dijo eso? Interesante, dijo, me voy de viaje y cuando regrese, ¿qué quiere decir que me voy de viaje? Probablemente era un hombre de negocio, la Biblia no lo dice con claridad, pero estaba en viaje, probablemente era un viaje de negocio, probablemente tendría familia, o sea que él se cuidaba también su propia familia. He conocido gente que sacrifica a su familia, sacrifica su persona por ayudar a los demás y no está cuidando los límites que Dios te da para ayudar a otros. Yo sé que esto no suena popular, pero Dios lo ha puesto en su palabra, nos ha dado límites. Ni Jesús curó a todos los enfermos, ni Jesús se encargó de todos los pobres de la tierra. ¿Y tú eres más que Jesús? Ni yo, ni tú. Hay límites en lo que hacemos y en lo que podemos ayudar. Pero es interesante, mira lo que dice versículo 36 y 37, vamos a ver cómo termina la historia. Y dice, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Y vuelve a decirle Jesús lo mismo. Anda, entonces, y haz. Esa palabra haz es practica, aplica, ejerce lo que sabes, vívelo. Haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Es interesante porque el experto en la ley quería una definición. Quiero una definición de quién es mi prójimo. ¿Jesús le dio la definición? No. Jesús le cambia la pregunta y le dice, más importante que preguntarte quién es tu prójimo, es preguntar quién demostró el ser el prójimo del otro. Te lo voy a poner de otra manera. ¿Cuántos de nosotros tenemos vecinos? Todos tenemos vecinos. Algunos hablamos de nuestros vecinos. En lugar de hablar quién es mi vecino, me voy a preguntar lo siguiente. ¿Cómo yo demuestro ser un buen vecino de los que están a mi alrededor? O te lo pongo de otra manera. ¿Qué clase de vecino soy yo? Y te lo voy a explicar ahora. No estoy hablando de los que viven solo a tu costado. Estoy hablando de las personas que Dios ha puesto alrededor de tu vida, que son como tus vecinos. Hay personas que están alrededor de tu vida, que tú las vas a ver en tu trabajo, en la vida diaria, en tus relaciones, van a estar ahí. ¿Cómo actúas con ellos? ¿Sabes de Dios? ¿Sabes de la gracia de Dios? ¿Sabes del Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo actuamos con ellos? Existe una conexión entre lo que yo sé y lo que yo vivo que me lleva a una vida madura, emocional y espiritualmente. Hoy vimos en la historia un hombre que fue maltratado, que fue herido, que fue golpeado, lastimado físicamente. Pero quizá tú estás aquí y tú estás emocionalmente lastimado, herido, y te sientes como ese hombre que estaba tirado en el piso sin esperanza y sin fuerza para vivir la vida. Probablemente tú eres como él. Y quiero leerte un versículo. Dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para que no te quedes en el piso. Yo he venido para que no te quedes lastimado. Yo he venido para que tú te levantes y experimentes una vida sobrenatural que solo Él te puede dar. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia solo se recibe cuando tienes fe en Jesús, no como un conocimiento, sino como una relación con aquel que te viene a ser tu Salvador y tu Señor de tu vida. Y cuando tú abres tu corazón a Él, Jesús viene a tu vida y te rescata y te levanta del piso y te lleva a una vida en abundancia que Dios quiere darte. Hoy acepta la mano de Dios que quiere levantarte del piso y decirte, estoy aquí para levantarte, sanarte, curarte, vendarte. Como hizo el samaritano con este hombre, Jesús lo quiere hacer en tu vida. Ahí en el lugar que estás, quiero pedirte lo siguiente. Inclina tu rostro y cierra tus ojos.
Y si hoy has venido acá herido, lastimado, y aún no conoces a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, hoy quiero invitarte a que puedas recibir a Jesús en tu corazón, puedas recibir a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. Ahí en el lugar que estás, es muy sencillo. Solamente dile: Jesús, hoy vengo a ti con todas mis heridas, con todo mi dolor, y reconozco a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Ven a mi vida, Jesús, sana mi vida, no solamente dame salvación, sino dame sanidad total. Te lo pido en Jesús. Amén. Si hoy has hecho esta oración, por favor, al final, acércate a hablar conmigo, con mi esposa, con algún líder de la iglesia. Comencé esta historia. Si alguien tiene que recoger a sus niños, por favor, vaya. Voy a todavía tomar 2 minutos más. Comencé esta historia con el hombre experto en la ley. Un hombre profundamente religioso que creía que estaba bien con Dios. Y Jesús, ¿qué le mostró? Que no estaba bien realmente, que estaba justificándose. La realidad es que muchos cristianos creemos que estamos bien. O por lo menos decimos: no estoy tan mal como el otro que está. Y de esa manera nos sentimos un poco mejor. Quiero darte algunos consejos y vamos a ponernos de pie para terminar esta parte. ¿Cómo me desarrollo emocionalmente? Y termino con 3 consejos prácticos, ¿ok? Primer consejo: deja de justificarte. Deja de justificarte. ¿Qué hizo el experto en la ley? Se justificó. No estoy tan mal. No estoy tan mal. Hay otros cristianos que están peor que yo. Deja de justificarte. Es el primer consejo que te doy. Deja de decir que no estoy tan mal. Segundo consejo: cada día acércate a Dios cuando abras la Biblia y dile: Dios, no solamente quiero conocer, sino quiero vivir lo que tú me enseñas. Necesito tu auxilio para vivir lo que yo tengo acá. No quiero que se quede acá, quiero vivir, y el Espíritu Santo obrará de ti de forma sobrenatural. Tercer consejo: primero, deja de justificarte. Segundo, ora a Dios y dile: necesito de ti. Tercer consejo: escribe un diario donde puedas escribir qué cosas Dios te ha hablado que debes practicar y que no estás practicando. Qué cosas tú y yo sabemos, y Dios y yo sé que yo no estoy practicando, que yo no estoy viviendo. Como las 4 preguntas que hice al inicio. Hay muchas cosas que nosotros sabemos que no estamos viviendo. Y escríbelas. Y ora por cada una de ellas. Y dile: Dios, quiero vivir tu palabra. Y sé que con tu gracia yo podré vivir esta vida sobrenatural que tú me das. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por este pasaje maravilloso que hoy día hemos leído, de ver cómo este hombre religioso se veía a sí mismo como un hombre maduro, como un hombre completo, pero Jesús lo desnudó cuando le mostró que realmente él tenía una desconexión entre lo que él sabía y lo que él vivía. Padre, muchos de los que estamos acá ahora ya sabemos más de lo que antes no sabíamos. Pero aun cuando miramos nuestra vida, somos honestos de ver que no estamos aplicando lo que tú nos estás enseñando. Por eso hoy venimos a ti, no para justificarnos, sino para pedirte, Señor, tu auxilio y tu obrar para que lo que nosotros aprendemos podamos realmente vivirlo, aplicarlo en nuestra vida diaria, en nuestra relación con nuestra esposa, en nuestra relación con nuestro esposo, en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros vecinos, en nuestra relación con las personas de nuestro alrededor, que realmente podamos reflejar que vivimos tu palabra. Y de esa manera hemos desarrollado un cristianismo maduro, emocional y espiritual. Bendícenos en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.